Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la unidad 3 sobre el desarrollo en la adolescencia. En esta etapa ocurren cambios físicos importantes. En la etapa anterior sí se da un crecimiento, por supuesto, este, pero este se desacelera después de los 6 años, se hace más paulatino, pero en la adolescencia vuelve a acelerarse. En la etapa de la preadolescencia vamos a encontrar que se inicia el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, pero es en la adolescencia donde se da la maduración completa de estos y se alcanza la capacidad de procrear. También se da la maduración completa de las glándulas gónadas y suprarrenales. Y en esta etapa se alcanza el pico máximo de masa ósea, grasa muscular y se alcanza la talla adulta, o sea, el tamaño que se va a tener ya durante el resto de la vida. Existen tres etapas diferenciadas en la adolescencia con sus propias características. En la adolescencia inicial, o lo que podemos llamar preadolescencia, que va más o menos de los 10 a los 13 años. Bueno, esto depende mucho del niño. Hay niños que inician el proceso de preadolescencia más antes, otros más posterior. Pero en general se caracteriza por los cambios puberales. Después está la adolescencia media, que va de los 3 a los 17 años, donde vamos a encontrar principalmente cambios conductuales y psicológicos propios de la adolescencia, y se puede dar un aumento de conflictos familiares, mayor relevancia del grupo de pares y donde se van a presentar mayores conductas de riesgo. En la adolescencia tardía, que va más o menos de los 18 a los 21 años, eh, vamos a encontrar que hay como ya una integración de la identidad, una estabilización emocional, se logra un sentido de responsabilidad propia, y unas características más adultas, ¿verdad? Y también se da una reaceptación de los valores paternos, pero ya asumidos como propios. Es decir, en la adolescencia se van a cuestionar todos los valores y todo lo que nos han dicho del mundo, se va a cuestionar, y después se vuelven a retomar los valores, pero ya como propios, ¿verdad? Construidos a partir de la propia experiencia y del propio proceso crítico. Cambios en el cerebro. En esta etapa ocurre nuevamente cambios significativos en el cerebro. Se da una reorganización cerebral. Este, el proceso de poda, si usted lo recuerda, es cuando empiezan como a, a- a cortar ciertas sinapsis que no son tan necesarias, no están tan consolidadas. Todo ese proceso de poda va a culminar en la adolescencia. Algunas áreas van a crecer, otras se van a reducir más bien. En este proceso de reorganización hay funciones que estaban en la infancia en ciertas áreas y pasan a estar en otras áreas. Por eso es que hay un montón de trastornos que aparecen hasta la adolescencia, por lo mismo, porque en ese cambio de pasar de una estructura a otra puede, puede ser que la estructura de la secundaria pues no esté tan desarrollada, o que haya una situación. Por ejemplo, en la narcolepsia hay un defecto genético de un área muy específica del cerebro. Resulta ser que es un área que está asociada al control del sueño o vigilia. Entonces, la narcolepsia va a aparecer hasta la adolescencia, más o menos, es cuando se va a manifestar, porque anteriormente el proceso sueño-vigilia estaba controlado por una estructura en el cerebro, y en la adolescencia pasa a estar controlado por otra. Entonces, cuando se da ese cambio, esta otra estructura que está afectada, ya que tal vez por la acción de los genes
no está funcionando adecuadamente, entonces es que ocurre en la narcolepsia, ¿verdad? La narcolepsia es un trastorno neurológico en donde la persona se duerme espontáneamente en cualquier lado. Entonces, vemos, por ejemplo, y otros trastornos que hasta en la adolescencia aparece precisamente por esa reorganización cerebral. Los principales cambios que ocurren en el cerebro son en la corteza prefrontal, que tiene que ver con la evaluación de riesgos, el juicio, la toma de decisiones, el hipocampo y la amígdala. eh, el hipocampo tiene que ver con la memoria y la amígdala tiene que ver con el control emocional. Entonces también este desarrollo de estas áreas le va a permitir más independencia social a la persona porque va a construir sus propias memorias de una forma más como un adulto, ¿verdad? Y además va logrando más control emocional, pero en ese proceso obviamente va a sufrir este, inestabilidad emocional, cambios de humor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vemos cómo las áreas que se están desarrollando tienen que ver con características propias, ocultas propias del adolescente, o situaciones que pasan en la adolescencia, comúnmente. Luego, también en ese momento las hormonas empiezan digamos, a tener más influencia sobre el cerebro, sobre todo afectando lo que es la dopamina y la oxitocina. Y estos neurotransmisores tienen que ver con la sensación de placer, la búsqueda de recompensa, por ejemplo, el deseo de socializar con los pares, la dopamina y la oxitocina junta también tiene que ver con el hecho de que empiecen a sentir atracción sexual por personas, ¿verdad? Y deseo de gustarle a esas personas, ¿verdad? Entonces esto es importante considerar, o sea, todo lo que pasa en el cerebro explica en gran medida la conducta adolescente. En esta imagen vemos las zonas específicas a donde ocurren cambios y cómo esas tienen que ver con funciones específicas. Por ejemplo, la corteza frontal, como lo habíamos dicho antes, tiene que ver con el análisis de la información y las decisiones razonadas. La hipófisis o el eje hipofisiario adrenal hipámico tiene que ver con el manejo del estrés, la dopamina, bueno, etcétera, ¿verdad? La hipófisis es una glándula que segrega hormonas, entonces, de alguna forma se está madurando estas funciones y por lo tanto, tiene que ver mucho con la conducta de buscar eh, placer o gratificación, donde le empiezan a gustar personas, donde también vemos conductas hiperreactivas, conductas de riesgo, búsqueda de emociones, etcétera. Luego, en el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones y la gratificación. Aspectos psicosociales. En esta etapa, el grupo de pares es el principal referente social. En esta etapa se da como una deconstrucción del mundo que nos habían dicho nuestros padres, ¿verdad? De los valores y creencias y la cosmovisión del mundo y de nosotros mismos que habíamos recibido. Este proceso es súper necesario e importante para construir la propia identidad. Sin embargo, este es un punto de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en ese proceso del joven de estar viendo eh, quién es él mismo y qué cosas con qué cosas se identifica, con qué cosas no, pues va a tomar como referentes ciertos modelos como por ejemplo los artistas o, o los pares, y esto en su proceso de construcción de identidad, pues puede hacer que haga que se identifique o que se sienta como parte de, por ejemplo, en una pandilla, o que tome como modelo artistas que tienen conductas, digamos, no adecuadas,
Por ejemplo, hay artistas que están, sobre todo mujeres, súper hipersexualizadas, donde tienen una conducta y una forma de vestir súper hipersexualizada, y esto por supuesto pone al adolescente en riesgo. ¿Verdad? Está como explorando el mundo, viendo qué es lo que le puede ofrecer el mundo y viendo a ver qué toma y qué no toma para construir su propia identidad. En este momento se van a dar los cuestionamientos a los valores de los padres y a los valores sociales, porque al haber mayor capacidad de razonamiento, también pueden identificar, bueno, esto fue lo que me dijeron, pero esto aplica para algunas cosas, pero hay excepciones, esto no es del todo como me dijeron que era, o bueno, estos son los valores de mis papás, pero yo no los comparto, etcétera. Entonces hay un cuestionamiento y esto también es importante para construir los propios valores. Es como que sea un proceso de destrucción para construir. También en esta etapa, al no ser niño del todo, ni tampoco adulto, hay mucha confusión, hay actividades donde van a querer comportarse más como niños o como jóvenes, ¿verdad? Les van a traer cosas, que nosotros consideramos infantiles, ¿verdad? eh, qué sé yo, los videojuegos o los dibujos animados, pero al mismo tiempo van a querer hacer cosas de adultos, van a vestirse como adultos, etcétera. Entonces, es un proceso de confusión porque se está dando todavía como que se vive entre los dos mundos y eso a veces es confuso. Y luego se da un cambio en el esquema corporal y la autoimagen, porque al haber un cambio físico, ¿verdad? La persona tiene que aprender a manejar ese nuevo cuerpo, a, redefinir su imagen, su esquema corporal, etcétera. Entonces, y con respecto a todas las influencias que reciben acerca del medio y con qué se identifican y con qué no, pues pueden construir una autoimagen este, identificada con cierta cosa o con cierta otra cosa, o pueden sentirse hasta muy acomplejados al compararse con modelos sociales, y entonces pueden haber mucha presión de ser de cierta manera, de vestirse de cierta manera, o sea, la imagen va a ser muy, muy importante, cómo nos proyectamos ante los demás y cómo nos van a percibir los demás. Entre los aspectos psicológicos más importantes, vemos que hay un grado de intensidad emocional, hay hiperreacción ante los hechos, ¿verdad? Una reacción exagerada. Hay cambios en el estado de ánimo y eso tiene varias razones de ser. Unas son biológicas por el proceso mismo de maduración del cerebro, que son esas áreas que controlan esas reacciones o conductas. También tiene que ver con el hecho de que el adolescente, al desarrollar más capacidad de razonamiento y juicio, puede ver por sí mismo las inconsistencias que hay en los valores que los adultos dicen promover, en la justicia social, pueden ver que hay injusticia social, que hay situaciones de discriminación, violencia, pueden, se vuelven más críticos respecto a su alrededor o al mundo social, ¿verdad? Entonces también eso les afecta, ¿verdad? Decir, bueno, eso que decían mis papás tal vez no aplican todo, ¿verdad? Hay excepciones a la regla, este, hay momentos a donde las cosas que se dicen que son buenas no son tan buenas y las cosas que se dicen que son malas no necesariamente son malas. Entonces él mismo empieza como a ver que el mundo que conocía, que estaba muy seguro y muy estable, pues ya no lo es tanto. Lo de la imagen, que ya les había comentado, hay una gran influencia de lo externo sobre su imagen, su propia imagen y la construcción de la propia identidad. Empiezan las primeras relaciones románticas. Esto pues puede ser bonito, pero también puede ser riesgoso, puede sufrir mucho dolor la persona al tener una desilusión romántica, ¿verdad? Es un factor de riesgo también. Es común el inicio de la vida sexual en la adolescencia, también esto es un factor de riesgo, ¿verdad? Porque no se tiene, tal vez está físicamente capaz para hacerlo, pero emocionalmente, maduracionalmente no.
Entonces, a veces cómo se aborda esta situación puede ser muy compleja. También tienen crisis de identidad porque tienen que construir el mundo que les rodea y también lo que estaba estable en ellos, su propia identidad, empiezan también a cuestionarlo. Y hay un gran potencial cognitivo para el aprendizaje. De hecho, el desarrollo del cerebro o lo que es el neurodesarrollo, este, empieza desde la concepción y llega a su punto máximo más o menos entre los 20 y los 25 años, que es cuando ya queda como las características del cerebro que se van a tener toda la vida. Y hasta ahí llega el potencial, el máximo potencial de neuroplasticidad en el cerebro. No es que no haya neuroplasticidad posterior a esto y no es que no se pueda aprender después de eso, pero digamos, la mayor capacidad para esto se da antes de los 20 años, de entre los 20 y 25. A partir de ahí, las características del cerebro se van a mantener muy estables. Va a haber plasticidad, pero hasta cierto punto, y capacidad de aprendizaje, pero también hasta cierto punto. Entonces, es una etapa donde el cerebro está con una gran capacidad para absorber, por eso los adolescentes suelen tener mayor creatividad, mayor capacidad para aprendizaje de idiomas, mayor capacidad para un montón de cosas. Entonces, esto es importante considerarlo. Desarrollo cognitivo. De acuerdo a Piaget, en adolescencia se logra lo que se llama el pensamiento de operaciones formales o pensamiento abstracto, que se caracteriza por la capacidad de formular hipótesis, por el pensamiento hipotético deductivo, mayor complejidad en el razonamiento y la capacidad de imaginar posibles escenarios, es decir, la habilidad de ir más allá de la realidad que se nos presenta y poder incluso establecer relaciones fuera de la realidad, digamos, por decirlo así, o establecer relaciones que no están pasando, que no estaban presentes, pero que podemos imaginar que posiblemente puedan ocurrir. La teoría de Piaget fue un poquito cuestionada porque eh, los estudios han demostrado que primero esto no es universal, es decir, no necesariamente esto aplica para todas las culturas. Digamos, los estudios de él están basados mucho en la cultura occidental, que es donde él se desarrolló y se desarrollaron sus hijos, porque él desarrolló la teoría a partir de la observación de sus hijos. Y tampoco necesariamente se dan en el orden y en las edades que él dice. Y él mismo corrigió, o sea, fue consciente de esto y corrigió su teoría. Pero en el fondo, digamos, al final de la adolescencia, en teoría, el adolescente tiene que tener ya un pensamiento de operaciones formales y tener capacidad de abstraer, de abstracción y de cuestionamiento crítico y de pensamiento crítico, ¿verdad? Y formular sus propias opiniones. Sin embargo, también esto depende mucho de la sociedad en la que vivió la persona, de la condición socioeconómica, del acceso a la educación, de un montón de factores, ¿verdad? Porque se han encontrado adultos con pensamiento operacional concreto, ¿verdad? O sea, que no llegaron al pensamiento de operaciones formales. Entonces son personas que no tienen capacidad crítica, que creen las cosas que son como son, o solo ven su punto de vista, no pueden ver el otro punto de vista de otra persona, ¿verdad? Entonces, esto también depende mucho de el acceso a desarrollar el pensamiento, ¿verdad? En teoría, en la adolescencia podemos lograr las operaciones formales, pero esto va a depender mucho de muchos factores. No, o sea, no necesariamente es una cuestión del cerebro en sí, sino también es una cuestión de la interacción con el medio ambiente, ¿verdad? Y las oportunidades que se tuvo en la vida. Factores de riesgo en la adolescencia. Pues los mismos procesos naturales que hay en la adolescencia pueden volverse un factor de riesgo. Por eso es que en la adolescencia
las personas están más vulnerables. Primero, hay una mayor cantidad de conductas imprudentes y esto se da por varias razones. Una, por el tipo de desarrollo del cerebro, ¿verdad? En la que más bien el mismo cerebro va a buscar emociones fuertes, va a tener búsqueda de emociones, va a tener más dificultad de juicio para analizar si una situación es peligrosa potencialmente, va a tomar más decisiones equivocadas, además de que el adolescente se cree capaz de actuar como un adulto, pero todavía no tiene la capacidad de evaluar adecuadamente las posibles consecuencias de sus acciones. Y esto se da porque también tienen inexperiencia, es decir, no tienen suficientes experiencias en el pasado como para evaluar las situaciones de una forma más adecuada. Y precisamente por eso en la adolescencia es importante que el adolescente vaya teniendo experiencias y viva situaciones, pero todo dentro de un margen donde hay un control de los padres, donde hay una supervisión y un acompañamiento, ¿verdad? Todo tiene que ser, pues sí, puede ser libre, puede movilizarse por sí mismo, puede tomar decisiones por sí mismo, puede este, ver situaciones. Sin embargo, también es importante la supervisión de un adulto en esta edad, precisamente para evitar que esas situaciones se descontrolen. Después, este, al haber dificultades en el manejo emocional, porque en esta etapa es a donde termina de desarrollarse las estructuras del cerebro que tienen que ver con la regulación de emociones, va a haber dificultades en el manejo emocional y también eso va a generar más situaciones de riesgo. Por ejemplo, puede haber riesgos de peleas, de reacciones impulsivas, de, por ejemplo, el riesgo de suicidio es bastante fuerte precisamente por decisiones impulsivas. Este, hay más afectación emocional de ciertas situaciones, por ejemplo, sufrir bullying y todo eso va a afectarle bastante porque viene de los pares, que es su referente social más importante y eso puede tener un impacto mayor. Hay mayor hiperreactividad ante las situaciones de estrés, ¿verdad? Este, También el hecho de que haya una mayor influencia de los pares va a exponerlos a mayor presión social para hacer ciertas cosas. Si todos los grupos de amigos fuman o fuman marihuana, pues va a haber más presión para que esta persona lo haga. Si todas las personas tienen relaciones sexuales, va a haber más presión para que lo hagan. Si, etcétera, ¿verdad? O sea, también los roles, los modelos de tipo de modas sociales que hay, ¿verdad? Y, este, las redes sociales también pueden ser eh, como generar más presión en el adolescente de comportarse de cierta manera, de vestirse de cierta manera y de exponerse a ciertas cosas. Entonces esto también genera un grado de riesgo. Adolescentes y redes sociales. Pues para nadie es un secreto que todos los adolescentes están expuestos a, al uso de la tecnología, pero esta se puede volver un factor de riesgo en la adolescencia. Primero porque el uso excesivo de tecnología tiene algún riesgo de adicción, ¿verdad? Este, puede afectar su autoestima, pueden exponerse a modas o retos peligrosos, ¿verdad? Y hace poco había un juego que se estaba haciendo. y Después te puedo mandar el video para que lo veas. Que era como hacer una broma, pero las personas que sufrían la broma podían tener un trauma craneoencefálico serio. Entonces, y los adolescentes les cuesta un poco medir las consecuencias de ese tipo de cosas. Y como los ven en internet y creen que nada va a pasar, hacen los retos y hacen
se hacen las mismas cosas y se exponen a situaciones. También se exponen a que a terceros puedan acceder a información sensible, por ejemplo, que puedan acceder a su número de teléfono, su nombre, dónde viven, ¿verdad? Y esto pues da pie a que depredadores sexuales pues se contacten con los adolescentes. Muchas veces ha pasado que estos depredadores se hacen pasar por otros adolescentes y citan al adolescente a conocerse en tal lado y al final no era un adolescente, sino que era un adulto que secuestró a este adolescente. Entonces, hay todos los riesgos relacionados al uso de Internet, pues están especialmente magnificados en adolescencia, ¿verdad? Porque no hay como tanto criterio para determinar qué cosas pueden ser peligrosas y qué no. Pueden acceder a información perjudicial, por ejemplo, pornografía o, o cosas que los expongan a ciertas conductas como consumo de drogas, etcétera. Entonces, bueno, también las redes sociales se prestan para el ciberbullying, es decir, que eh, los adolescentes sufran ataques de otros adolescentes o de otras personas en general, a ser acosados por medio de redes sociales o insultados y esto puede minar bastante la autoestima de las personas, ¿verdad? Entonces, incluso han habido personas que se han suicidado por el ciberbullying. Entonces, es importante este, controlar estas situaciones, estar pendientes y por eso es importantísimo el rol de supervisión de los padres. Embarazo adolescente. Este tema es bastante complejo, bastante amplio. Hay muchos tabús al respecto al embarazo adolescente y cosas que son ciertas, cosas que no. Pero yo sí voy a hablar de cosas que se han evidenciado a través de científicamente, ¿verdad? Por ejemplo, el embarazo en adolescencia es un riesgo tanto para la madre como para el bebé, porque este, dependiendo entre más joven esta niña o adolescente que embarazada, hay más riesgo de morir en el parto, por ejemplo, hay más riesgo de padecer situaciones asociadas al embarazo como preeclampsia, este, hay más riesgo de muerte también del bebé. En la adolescencia hay más posibilidad de abortos espontáneos, ¿verdad? Que los bebés no lleguen a término, o de que el bebé nazca muerto, o de que él nazca con algún problema. Entonces sí vemos que en realidad es una situación delicada. De hecho, la caja, cuando llega una muchacha de cierta edad, eh, y si es adolescente, se le, se le etiqueta de una vez como embarazo de alto riesgo. También es un problema la inmadurez psicológica en cómo esta adolescente puede afrontar la situación del embarazo. Voy a hablar de la chica, pero en realidad también hay situaciones con respecto al chico, ¿verdad? O sea, si es un adolescente el que dejó embarazada a una muchacha, porque en ambos casos hay inmadurez y ambos adolescentes deberían de ser responsables de la situación, ¿verdad? No quiero dejar todo en función de la chica. Lo que pasa es que generalmente la chica es la que lleva la peor parte, ¿verdad? Porque desgraciadamente muchos adolescentes que dejan embarazada a su novia, pues muchas veces se se lavan las manos y los papás apoyan eso, ¿verdad? No promueven que su hijo no se haga cargo de la situación como debería ser. Entonces, eso pone en vulnerabilidad más al adolescente. El que haya inmadurez emocional para enfrentar el que se va a tener un hijo, hace que sucedan muchas cosas. Por ejemplo, los adolescentes por lo general no llevan un control adecuado prenatal, o sea, llevan menos control prenatal y eso tiene consecuencias.
por lo general no abordan adecuadamente el proceso. Entonces, qué sé yo, toman, fuman, consumen drogas mientras están embarazados. O se exponen a situaciones de riesgo. Luego, cuando nace el bebé, em, puede ser que no tengan la madurez adecuada y no tengan las redes de apoyo adecuadas para cuidar a ese niño adecuadamente. Y entonces eso también genera riesgo en el niño, ¿verdad? O en el o niña, ¿verdad? Eso son situaciones bastante comunes en la adolescencia. También el embarazo adolescente pone principalmente a la muchacha en riesgo porque generalmente hay abandono de estudios, ahí se incrementa la dependencia financiera, es decir, no van a poder irse a trabajar tan fácilmente. Bueno, primero que si se van a trabajar a una edad muy temprana puede exponerse a situaciones, ¿verdad? Dentro del trabajo, puede, puede no ser contratada por su corta edad, por su inexperiencia y su falta de estudios, entonces la va a poner en una situación financiera de dependencia, y vulnerabilidad. Entonces, los adolescentes eh, deberían de tener oportunidad de estudiar y de prepararse para la adultez. Y al tener un bebé, pues ese proceso de preparación va a ser más difícil. Entonces, obviamente cuando sean adultos van a estar en situación de vulnerabilidad. Entonces esto es importante. Otra cosa es que cuando hay embarazo adolescente, generalmente se cree que alrededor de un 35% de las adolescentes abortan. Y al no ser el aborto legal en Costa Rica, pues lo hacen en situaciones, en clínicas clandestinas o en situaciones tal vez no muy adecuadas y eso también las pone en riesgo de muerte, ¿verdad? Y de infecciones y muerte en general. Entonces eso es importante, o sea, lo del aborto legal es en gran medida para protección en este tipo de situaciones, ¿verdad? Este, por supuesto que si la adolescente vive en una situación económica pues favorable, usualmente la familia va a contratar a un profesional y se va a hacer como a puerta cerrada y esta persona no va a tener tanto riesgo, pero las personas con, digamos, que no están en situaciones favorables de económicas, pues pueden recurrir a situaciones que perjudiquen su salud. Entonces es importante considerar esto, ¿verdad? Lo que sucede en la adolescencia es que mucha gente dice, ¿cómo? Si saben exactamente todo sobre la sexualidad, los métodos anticonceptivos, eh, saben todo lo que hay que saber para evitar esas situaciones y esas situaciones se dan. O tienen, también hay riesgo de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? ¿Por qué si saben todo eso hacen esas imprudencias? Bueno, lo que sucede es que en la adolescencia el adolescente cree que puede hacer las cosas y que no va a tener consecuencias de eso. Al adolescente, incluso hasta por su desarrollo de cerebro, le va a costar mucho medir las consecuencias de sus actos y va a creer que puede hacerlas y que no les va a pasar nada. Entonces se desarrolla como un sentimiento de invulnerabilidad, o sea, yo como si tuvieran superpoderes y nada malo les fuera a pasar. Pero eso es propio de su pobre capacidad de juicio y la dificultad de tomar decisiones porque todavía esa área que tiene que ver con eso está en desarrollo. También ocurre algo similar a lo que ocurre más o menos alrededor de los 3 años, que es que el niño es egocéntrico y mide todas las cosas que pasan a su alrededor desde su propia perspectiva y tomándose de referencia a sí mismo. En la adolescencia ocurre un fenómeno similar. El adolescente va a creer que es como el centro de todo, que todo el mundo les pone atención. De hecho, se da un fenómeno que se llama la audiencia imaginaria, que es cuando ellos creen que todo el mundo está súper pendiente de lo que hacen
y cómo lo hacen, o que todo el mundo los cuestionan y empiezan a ser hiperreactivos ante lo que opinan los demás, a veces basados en la realidad, pero muchas veces basados en su idea de lo que creen los demás de ellos mismos, ¿verdad? Y de alguna forma hay un proceso de endiosamiento y egocentrismo, ¿verdad? A ellos les va a costar mucho ser más simpáticos y ver cómo sus acciones afectan a los demás. Pero esto es eh, algo propio de la adolescencia y se puede manifestar en un mayor o menor grado dependiendo de cómo esa persona fue educada durante la infancia, ¿verdad? Pero sí se da algo de esto y puede ser que se agrave. Hay factores que agravan esta impulsividad, egocentrismo y sentido de invulnerabilidad. Por ejemplo, en los hombres es más común esto, ¿verdad? Es más intensificado por la acción de la testosterona sobre el cerebro. Entonces van a tender a tener conductas de riesgo y creer que nada les va a pasar. Entonces, bueno, en general, al adolescente le va a costar mucho ponerse en los zapatos del otro, considerar cómo sus acciones afectan a los demás, les va a costar mucho tomar otros puntos de vista, van a creer que todo el mundo está súper pendiente de todo lo que hagan. Este, Está esta cuestión de la audiencia imaginaria, que desgraciadamente con redes sociales ya no es imaginaria, ya es real, o sea, todo lo que yo hago y digo, todo el mundo lo ve, y todo el mundo lo comenta y todo el mundo, o sea, se exponen a eso, ¿verdad? Entonces, es importante conocer todos estos factores para entender los procesos que ocurren en la adolescencia. Y hasta aquí sería la clase. Muchas gracias.